Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Volviendo con Nahari y Sirin, esta le pregunta qué significa. Bueno, por supuesto que tiene que ser el prota. Nahari le pregunta que entonces, ¿qué tan lejos ha llegado con él? Esos sentimientos suyos, al menos se le ha confesado directamente. Al final, su meta es la mejor. Solo una reacción al final, pero ¿acaso no está haciendo ni un poco de progreso? Si fuera como ella, sinceramente, imaginando un futuro con él, entonces, no importa, dijo algo que cruzó un poco la línea, pidiéndole que perdone su lengua suelta, y comenta que se irá a dormir primero, pidiéndole que la despierte si aún no se siente bien, dándole las buenas noches. En otra escena, vemos quién tocaba la puerta era, nada más y nada menos que Jung. El prota confundido le pregunta por qué vino esa hora, respondiéndole Jung que solo, quizás sea el cambio de horario, pero no puede dormir. Además, mañana es su turno de pasar el día con él. Vino para hablar sobre sus planes juntos, preguntándole si lo había despertado. Mientras el prota respondía que estaba despierto, nos comenta que dejando eso de lado, están a la mitad de la noche, preguntándose si realmente eso está bien. La última vez, habló de ello ampliamente. Pero el hecho es, que Jung, a diferencia de las otras, no tiene nada que ver con la novela. Así que, como debería ponerlo, que le guste, que le tenga cariño, fue aún más sorprendente, aún no puede creerlo. Por supuesto, sería una mentira de su parte decir que nunca se dio cuenta. De pronto Jung, le dice al prota que de hecho, hay otro motivo. Hay algo que definitivamente quería decirle en ese viaje. Y se ha estado preparando para eso ahora. El prota sorprendido nos comenta que creía que deberían hablar por separado en algún momento, pero ahora mismo, con esa atmósfera, podría ser. Y Jung, con determinación, le dice que juegue el juego de la vida con ella. El prota, que no se la creía, le pregunta si de verdad habla de ese juego. Respondiéndole Jung que sí, quería jugarlo junto, así que lo trajo. Lo trajo porque parecía que el ambiente era bueno. Quería jugarlo, incluso si es solo con él. Preguntándole qué le parece. Mientras el prota respondía que ya ve, nos comenta que bajó su guardia y se emocionó por nada de nuevo. Como no se ha acostumbrado a ser molestado siempre. Respondiéndole que está bien. Además ha pasado mucho tiempo para él también, así que debería ser divertido. Diciéndole que tome asiento y empiecen a jugar. Y así se la pasaron un buen rato. Un tiempo después, el prota comenta que no puede creer que cayó en esa casilla de nuevo. Jung le comenta que es su cuarto matrimonio. Parece que encaja de alguna manera. Respondiéndole el prota que por favor no diga eso, lo está asustando. En el turno de Jung, esta emocionada comenta que ganó el premio mayor. El gran premio de 30 millones de wons. Comentando el prota que parece que hoy es su día de suerte. Y este comenta que hablando de premios, le pregunta cómo va la preparación para el concurso en esos días. No le ha mostrado Beton desde que las vacaciones comenzaron. Aunque es un poco tarde, le pregunta si está su fecha de entrega bien. Respondiéndole Jung que sí. Está avanzando tranquilamente de acuerdo con el calendario. Y esta vez, podría decir que es un Beton con nuevo sentimiento. El prota confundido le pregunta si no se centra en el género de fantasía. Respondiéndole Jung que el género está bien, pero su forma de pensar ha cambiado un poco. Gracias a eso, se siente un poco diferente al anterior. El prota sorprendido comenta que está esperando a que llegue, preguntándole cuándo se mostrará. Jung le responde que lo vea en la lista de ganadores luego. El prota le pregunta si no se lo va a mostrar hasta entonces. Respondiéndole Jung que quiere sorprenderlo. El prota comenta que ahora tiene incluso más curiosidad, preguntándole que qué hay con esa confianza. Si realmente se siente tan diferente de todos los demás hasta ahora. Jung le responde que sí, tener pensamientos débiles no ayudan en nada. Después de todo, ya ha preparado su mente, para pelear y ganar, dejando al prota sorprendido. Y mientras Jung comenta que ha ganado de nuevo, el prota nos comenta que justo ahora, la expresión de Jung es un poco, no, es solo su imaginación. Jung, que le notó distraído, le pregunta si le pasa algo. Respondiéndole el prota que no es eso, preguntándole si la apuesta fue por aperitivos. Ya que le está dando hambre también, irá a comprar unos ahora. Jung le pregunta si deberían ir juntos. La tienda está justo abajo. Respondiendo el prota que no, ella puede quedarse ahí. Además pensaba llamar a su madre de regreso. Respondiéndole Jung que entonces limpiará el tablero del juego. Ya fuera de la habitación, vemos a alguien tocando la puerta. Y vemos que se trataba de Daji. Diciéndole al prota que es ella. Comentando que tiene algo que quiere hablar con él por un momento.
y mientras tocaba el timbre pregunta si ya está dormido. Y ya alta de esperar, procede a irse. Para un tiempo después, aparecer el prota, y entra a su habitación. Y le dice a Jung que ya los compró. Pero ya que son aperitivos de otro país, no está seguro de su sabor. Pero vemos que Jung se encontraba dormida. Mientras el prota confirmaba que se encontraba dormida, se pregunta qué debería de hacer. Supone que llevarla a su habitación. Pero se siente algo mal despertarla. Y ya resignado, comenta que al menos debería taparla con una manta. Y como aquí me cansé de escribir, los dejo con este pequeño panel. Volviendo con Daji, Rami le pregunta por qué tardó tanto. Ella dijo que salía a tomar algo de aire, no le diga, y le pregunta si no fue al cuarto del prota. Pero Daji le responde que se irá a dormir. Está algo cansada. Y mientras se recostaba, pasamos a la otra escena. Y vemos a Jung, que al despertar nos comenta que realmente se quedó dormida. Tiene que regresar antes de que Milla despierte. Pero al ver a su alrededor, nota que tiene al prota tomado de la mano, dándole una cálida sonrisa. Ya en otro lugar, Jung les comenta a las demás que entonces las ve luego. Eundeon le pide que cuide de su cariñito. Rami les dice que vayan y regresen. Y Milla le dice al prota que se ve realmente cansado, preguntándole si está bien. El prota le responde que sí, solo no durmió bien. Y comenta que será porque durmió en una cama diferente. Milla con su inocencia comenta que ella durmió realmente bien. Y mientras se marchaban, Nahari pregunta que qué hay con su hermana, preguntándole a Rami si bajó con ella. Rami le responde que acerca de eso, ella dijo que no se sentía bien. Nahari y Eundeon sorprendidas le pregunta si realmente está hablando de Daji, preguntándole Rami si es algo por lo que estar más sorprendidas que preocupadas. Milla comenta que ella quizás solo esté cansada por toda la diversión del día anterior. Deberían de comprarle algo para comer de camino al desayunador. Y pregunta si alguien quiere algo pero Sirin disculpándose comenta que ella tampoco se siente bien. Así que se adelantará. Mientras Milla se quedaba algo confundida, de pronto Rami recibe un mensaje. Y al mirar su teléfono, comenta que ella también tiene algo urgente de lo que tiene que hacerse cargo, diciéndoles que disfruten su comida. Milla comenta que entonces, las tres de ellas aún podrían, pero Eundeon interrumpiéndola se disculpa, ya que tiene un asunto personal que discutir con Nahari. Solo ellas dos. Respondiéndole Milla que entonces comerá solita. Trasladándonos a otro lugar, Nahari impresionada comenta que la vista es preciosa. No pudo verla bien ayer. Se pregunta si Singapur tiene ese tipo de vibra también. Eundeon le pregunta a qué se refiere con Singapur. Respondiéndole Nahari que no es nada. Pero más importante, que es lo que quería que discutan solo ellas dos. Eundeon le responde que como puede que ella ya sepa, dada su posición, es inevitablemente tiene que ser toda oídos. Como la rápida evolución de la situación internacional, las fluctuaciones de los precios de las materias primas y otros factores, o si alguien está investigando alrededor de su cariñito. Y otro tipo de noticias. Como ya sabe, ella tiene sentimientos especiales por su cariñito. La paz de aquellas alrededor de su cariño, instruyéndola, también son de gran importancia para ella. Si hay acciones en las que claramente pone en riesgo esa paz, no puede simplemente pasarlas por alto. Nahari comenta que creía que estaba siendo cuidadosa, pero parece que no puede escapar de los ojos atentos de ella. Pero no tiene que preocuparse. El asunto del que ella está preocupada, ya ha sido resuelto entre Kang Lim y ella. Parece que arregló ese encuentro por consideración a ella. Pero su hermana, y por supuesto Kang Lim, ya están al tanto de ello. Incluso ya fueron lo suficientemente lejos como para hacer un contrato. Se controlará por el momento, así que no tiene que preocuparse. Pero si ella estuviera planeando eso, ¿qué hubiera hecho? Eundeon está bajando su taza. Comenta que hubiera hecho su mejor esfuerzo como mediadora, por supuesto. Siempre prefiere la solución pacífica. Nahari le responde que eso es tan como ella. Así que ese viaje también es acerca de ser pacífica y justa. Preguntándole si ese es el concepto del viaje. Pero siente decir que ella quiere tener a Kang Lim para ella misma. No lo llamará una diferencia de afecto. Eso lo que para ella, ninguna de ellas puede ser considerada una rival. Y mientras se iba, le dice que disfrute su té. En otra escena, nos topamos con el prota y Jung, un tanto avergonzados. Eundeon al ver sus expresiones, comenta que parece que tuvieron un tiempo bastante agradable. Y Milla algo nerviosa pregunta dónde estuvieron. Respondiéndole Jung con una leve risa que ya saben, por ahí.
El prota, para cambiar el tema, le pregunta dónde están las demás. Si acaso están jugando en algún lugar por separado. Eundeon le responde que no está muy segura. Y Milla comenta que todas dijeron que descansarían en sus cuartos por diferentes razones. Han estado por su cuenta también a lo largo del día. El prota comenta que quizás esté muy cansadas por lo de ayer. Y en otro lugar, pasamos con Daji, que ésta se pregunta dónde fue Rami. No la ha visto en todo el día, y no está respondiendo sus llamadas. Se pregunta si debería revisar las otras habitaciones. Y algo seria, nos devolvemos a la escena anterior. Daji se pregunta si eso no es extraño. Si él no escuchó el timbre, entonces no está durmiendo sino que salió a algún lado. Como a una tienda, él podía haber ido ahí. Y al llamar al prota, escucha el tono de que la persona a la que está llamando ya está en una llamada. Mientras ésta se preguntaba con quién, comenta que parece ser que realmente salió a algún lado por un momento. Entonces, simplemente esperará frente a su cuarto. Y vemos que ocurre la escena anterior, en la que el prota comenta que ya los trajo, Jung. Y mientras entraba a la habitación, vemos a Daji sorprendida. Y la noche siguiente, Kanglim, Daji y Rami, ellos tres desaparecieron del hotel. En la mañana siguiente, Jung le pregunta a Sirin cómo le fue, si logró encontrar algo. Respondiéndole Sirin que incluso preguntó en el restaurante, pero dijeron que no los habían visto. Jung comenta que ellos se pregunta dónde podrían haber ido tan de repente. Y ninguno de ellos está disponible. Nahari comenta que si podía ser que rompieron la promesa, y se escaparon por la noche con Kanglim. Milla comenta que si ese es el caso, aún sería un alivio. Es un lugar extranjero y está más allá del mar, sí que está preocupada. Eundeon comenta que busquen por el área juntas otra vez. Informará su personal de seguridad también. Si no regresan por la noche, tendrá que reportarlo. La noche anterior, Daji nos comenta que de hecho, incluso si Jung pretendió no estar ahí, no estaría mal. Probablemente quería estar a solas con el prota. Así que cree que es inevitable. Pero, ahora que ha llegado a eso, es algo sorprendente. No es específicamente acerca de Jung. Solo se pregunta si será así con todas de ahora en adelante. Las cosas no pueden seguir como eran antes ahora. Siente que simplemente no va a funcionar. Y comenta que mejor lo olvide. Es solo culpa del prota. Porque metió a una chica a su cuarto tan tarde en la noche. Y resignada, llama al prota y le dice que hablen afuera un poco. Ya fuera del hotel, el prota le pregunta a Daji qué tan lejos van a ir. Eundeon les dijo que tengan cuidado. Les dijeron que no alejen mucho del hotel. Y le pregunta qué es lo que quiere hablar. Y por qué estado du 7 dando tanto. Daji le responde que es solo. Cree que finalmente entiende por qué estaba preocupado. En realidad, ya lo había pensado antes. Pensó el hecho de que está en mal estado como un solitario, también podría haber contribuido a la decisión de poner las cosas en espera. Pero no era eso. Cree que lo entiende ahora. No era indecisión, sino que lo estaba pensando correctamente. No quería que la forma actual de su grupo desaparezca. El prota sorprendido nos comenta que si deja de lado la novela, lo siguiente sería efectivamente eso. Y le pregunta que en serio, ¿qué es lo que realmente pensaba de él? Realmente pensaba que estaba dudando por alguna otra razón. Como un protagonista denso que estaba actuando como un playboy sin valor. Daji indignada le pregunta qué está diciendo. Trayendo a 7 chicas a un viaje. Diciendo el prota que la misma persona que abrió el camino con entusiasmo está diciendo eso. Y nos comenta que además ella fue la primera que encendió el fuego. Realmente solo estuvo yendo hacia adelante sin pensar antes. Daji le dice que como sea, lo que está diciendo es que finalmente entiende. Razón por la que pidió más tiempo, o más precisamente, cuáles son sus sentimientos. El prota le comenta que si él estuviera en ese tipo de relación con alguna de ellas, su grupo podría no ser mismo que es ahora. Después de todo, hay una razón por la que los romances en los trabajos son prohibidos. Sin embargo, no pretende agonizar por esa razón. Eso es lo que ha decidido. Por supuesto, le gusta y disfruta de su grupo actual. Y la idea de que cambie de alguna forma es aterradora. Pero no puede transmitir lo que siente el uno por el otro. O soportarlo a la fuerza e ignorarlo. Es en sí mismo infeliz e insensato. No habrá un final feliz en un lugar del que han huido. En lugar de eso, ha decidido pensar que el cambio es inevitable. Y considerando como un feliz problema. El efecto por alguien nunca es algo malo, y cuando esos sentimientos son corrompidos, porque deberían ponerse serios acerca de ello. Daji, al escuchar tales palabras, comenta que es un alivio. Diciéndole que ese es el tú que le gusta. Está realmente aliviada. Y mientras el prota se sonrojaba, nos comenta que por qué tan de repente. No cree haber dicho nada especial.
Sí, no lo sobrepensará como hace usualmente. Si presiona hacia adelante como suele hacer, pero de pronto, Daji fijando su mirada hacia algo, ve que unos niños se encontraban en peligro. Y mientras decía que esos niños están en el agua, vemos que el prota ya se pone en acción. Y mientras se acercaba rápidamente, le dice a uno de los niños que eso es peligroso, pidiéndole que salga del agua. Mientras Daji se acercaba el prota, este le dice que cuide del niño, pidiéndole que no se acerque y solo vaya a pedir ayuda. Mientras los niños estaban a punto de hundirse, el prota llega a salvar el día. Y para tranquilizarlos le dice que todo está bien ahora, no tienen que preocuparse. Y mientras los niños se alborotaban, de pronto el prota siente un flotador. Sí, literalmente un flotador. Daji, que se encontraba ahí, le pregunta qué estaba pensando al tratar de regresar él solo. Si estaba tratando de lucir cool. Respondiéndole el prota que no es eso. Y mientras subía los niños comenta que los empujará, así que solo se queden quietos. Es peligroso agitarse por ahí. Y vemos que a alguien Daji le pasa algo. El prota al girar hacia ella le dice que se van. Pero al ver su expresión le pregunta si le pasó algo. Daji le responde que su pierna, cree que le dio un calambre. El prota nos comenta que realmente quería tratar de evitar un evento así, preguntándose por qué tenía que activarse de esa manera. Daji le dice al prota que primero lleve a los niños de regreso, pero el prota le dice que qué cosas sin sentido está diciendo, y qué hay de ella. Mientras Daji le decía que estará bien, de pronto es embullida por una ola. El prota, al ver que los niños encontraban bien, sin duda procede a ir por ella. Daji, mientras se hundía, nos comenta que fue una idiota. Solo vio que no era buena nadando. Y al perder el conocimiento, vemos que el prota llega al rescate. Pero al tomar su mano, es arrastrado por una ola marina. Y al día siguiente, vemos que nuestros protagonistas se encuentran varados. Luego, vemos que Daji despierta. Y mirando al prota, sacudiéndolo le dice que despierte. Y pregunta qué es eso, y además, ¿dónde están? Pero al mirar a su alrededor, se da cuenta de que están varados. Ya Daji, más tranquila, comenta que primero, piensen tranquilamente acerca de la situación. Aún no es un 100% seguro de que esté en una isla desierta. Podrían solo haber sido arrastrados a una península cercana. Recapitulando, pregunta cuál fue su última situación. El prota le cuenta que mientras eran arrastrados por la corriente rápida, encontraron una boda rota, y probablemente se colgaron a ella para sobrevivir. Y viendo los restos comenta que eso fue lo que pasó. Daji comenta si en serio es eso. Está completamente destruida. Respondiendo el prota que eso significa que se alejaron bastante. Si esa es una península cercana a la playa como ella dice, deberían ver barcos pasando o edificios a lo lejos. Bueno, al menos tienen suerte de estar vivos. Comentándonos que realmente están jodidos, incluso considera los bucles. Comenta que aunque, incluso se pregunta si eso puede ser considerado estar vivo. Daji comenta que es su culpa, porque tuvo un calambre. No debería haber ido ahí para nadar, justo como dijo. El prota le comenta que es más su culpa, él levantó la bandera para eso. Preguntándole Daji a qué se refiere con bandera. El prota le responde que si es en serio, cualquier cosa que dice pasa. Cosas como esas siempre pasan cuando se dicen. Y le cuenta que al menos vio a otros adultos llegando al final. Así que los niños deben estar a salvo. Probablemente ellos lo reportaron también. Daji comenta que eso es, probablemente cierto, y las otras están ahí también. Ahora mismo, deben estar paniqueadas pensando que desaparecieron. El prota responde que sí que esencialmente, su rescate es algo casi 100% seguro. Solo es cuestión de cuántos días les va a llevar. Solo tienen que sobrevivir. Y mientras Daji le daba una mirada extrañada, el prota le pregunta si acaso dijo algo malo. Daji le responde que no, es solo, incluso cuando hablaron anoche. Y ahora también, le ve extrañamente maduro. Parece bastante sereno en esa situación. El prota le comenta que es inevitable, porque es el rey de la supervivencia que leyó la saga entera de Geo el Superviviente. Finalmente, su oportunidad de demostrar sus habilidades de supervivencia ha llegado. Y le dice a Daji si no debería llamarlo Kanglim el Dorado. Comentando Daji que retira lo que dijo acerca de ser maduro. El prota comenta que más que nada, no es solo Geo el Superviviente para él. También ha conquistado la serie La búsqueda del tesoro y conocimiento científicos, una internacional. Y pasando con Daji, nos cuentan que espere un minuto. Quizás ese cambio de mentalidad no sea malo. Si el rescate está garantizado, no es esa una oportunidad. Un hombre y una mujer sola en una isla desierta, no importa lo que pase. No sería extraño. Además, se ha decidido ahora. No va a dudar más. Exacto.
solo tomará eso como una oportunidad, y entusiasmada dice que lo hagan. Comentando el prota que ese es el espíritu. Conquistarán esa isla. Y ahora pasamos a esta historia. En una isla lejana que no ha sido tocada por manos humanas, habitada por varios animales amigos juntos en armonía. Ahí, incluso si no es especial, los niños felices continúan. La esperanza de que esos días continúen, fue destrozada ese día. Y volviendo con el prota, comenta que afortunadamente, parece ser una isla donde hay animales y plantas en abundancia. Parece que no tendrán que preocuparse por morir de hambre. Dejando de lado el aspecto moral, cazar animales no es recomendable, no es fácil masacrarlos, y quitarse el olor no es fácil. Y mientras seguía con su plática, Daji nos comenta que mientras más lo piensa, esa es una oportunidad única en la vida. Necesita enfocar eso estratégicamente y no desperdiciarlo. Le gustaría cargar hacia él con su ritmo habitual, pero, ya lo ha visto agobiado por eso algunas veces. Así que incorporará el tren del encanto físico natural esta vez. Inducir el contacto físico natural, un inicio de un comienzo natural. Cierto, lo ha visto en los shows de drama antes. Tocarse las manos por accidente y luego enamorarse, solo para que luego se enteren que son medios hermanos y el shock les causa amnesia. Pero esperen, ¿es eso todo? Se siente diferente de alguna manera. Como sea. El punto es real y la atmósfera correcta. Y como el prota seguía con su plática de supervivencia que no voy a narrar porque es aburrido, comenta que necesitan encontrar un lugar donde pasar la noche, y planear qué hacer durante el día. Y mientras seguía caminando, Daji nos comenta que ese es el momento. Y fingiendo que se tropezó, cae en la espalda del prota. Y disculpándose con él, comenta que se tropezó con su pierna. Y parece que aún tiene algunos efectos secundarios del calambre. Y mientras vemos que el prota se quedaba en silencio, Daji nos comenta que qué tal eso. Preguntándole si cree que solo se carga hacia adelante. Si se pone seria, también puede ser estratégica de manera natural. Pero como es el prota, este le pregunta si está bien. Debería de tener cuidado. Sería malo si se lastima ahí, preguntándole si quiere descansar. Daji se pregunta que por qué reaccionó de esa manera. No se supone que fuera de esa manera. Y le responde al prota que está bien. El prota le responde que es bueno escuchar eso. Pero si se vuelve difícil, avísale en cualquier momento. Y retornando su camino, le dice que se siente ahí por un segundo, revisará si su tobillo está bien. Daji, algo nerviosa, le dice que en serio está bien. Pero el prota le dice que lo haga rápido. No haga que se preocupe innecesariamente. Y mientras vemos cómo el prota le aplican los primeros auxilios, Daji nos comenta que eso es extraño. Porque es ella la que, cuando el prota se pone serio, realmente es así. Ella lo sabía. Pero, está molesta. Solo tiene que esperar. Definitivamente verá su cara avergonzada. En el siguiente intento de Daji, está dándole a una rama, procede a abrazará al prota diciéndole que justo ahora, por ahí hay un león. El prota sereno le dice que debe haber visto mal, comentándole que los leones no pueden sobrevivir en ese tipo de ecosistema. Y mientras seguía con su explicación, vemos a Daji con cara de, ¿ese tipo es tonto o qué? Siguiente intento, el prota comenta que deberían descansar ahí por un momento y entonces irse. Y Daji tomando asiento al lado suyo comenta que sí, recostándose sobre su hombro. Y le dice al prota que debe estar cansado. Es un chico de casa, nunca caminó tanto. El prota le responde que sería una mentira si dice que no está cansado. Todos los demás están bien, pero sus piernas comienzan a picar. Y Daji enfadada le dice que si es eso así. Mientras nos comenta que por qué regresa a sus días anteriores. No, es peor que eso. En otro intento, vemos a nuestros protagonistas pescando. Y fingiendo que atrapó un pez, comenta que es bastante fuerte, dándole un empujón al prota. Y vemos que se nos va volando. Daji nos comenta que falló en controlar su fuerza. Solo quería causar un ligero contacto, pero acabó causando una colisión total. Eso no lo avergonzará, sino enojarse, procediendo a disculparse con el prota. Pero este disculpándose comenta que debió haber asustado a los peces cayendo así. Daji le pregunta por qué, si fue su culpa, mientras nos comenta que por qué él es así, si comió algo en mal estado. Y vemos como el prota con una leve sonrisa se queda sin palabras. Luego, comenta que su ropa está toda mojada. Mientras Daji frustrada nos comenta que si él está tratando de retarla, a menos que intencionalmente se esté haciendo el difícil, no hay manera de que eso esté pasando. Verá cuánto tiempo pueda aguantar. Pero llegando al atardecer, Daji nos comenta que ni una sola cosa funcionó. Es increíble cómo puede estar pasando eso, preguntándose por qué de repente se ha vuelto tan impasible.
El Kanglim que conoce debería estar sonrojado como loco. Hubo al menos una docena de veces donde eso pudo haber pasado. Preguntándose si ya no la afecta porque lo fastidió mucho cuando era un solitario. O es por esa cosa del rey de la supervivencia o no sabe qué tontería. Pero está realmente inmenso en eso. El prota al notar a Daji, le dice que se ha estado preguntando algo. Estuvo pensando que quizás ella, realmente está lastimada o algo. Y mientras Daji se enfadaba más, el prota le sigue diciendo que si realmente ese es el caso, no debe de esconderlo. Daji suspirando nos comenta que supone que solo se estaba poniendo nerviosa, ya que él siempre está rodeado de chicas. Quizás él se ha vuelto insensible a ese tipo de cosas. Declaró que haría que fuera más consciente de ella. Pero incluso después de esa declaración, pero nos movemos de escena. El prota, ofreciéndole un pescado, le dice que tenga cuidado con los huesos, dándole Daji las gracias. Y vemos como el prota se sienta alejado de ella. Daji, algo decaída, nos comenta que porque se siente que mientras más trata de acercarse, más se aleja, preguntándose si es porque confesó sus sentimientos muy fácilmente. Tal vez eso hizo que sus sentimientos parecieran ligeros, porque no lo son. ¿Qué debería hacer ahora? Ha estado varias veces en la posición contraria antes, pero es la primera vez que le gusta a alguien, que lo ama, así que no sabe qué hacer. Solo mírala poniéndose sentimental. Eso no va con ella, porque incluso haciendo una fogata en la isla desierta, es un desastre. No debería haber tenido un calambre en ese entonces. Pero de pronto vemos como el prota estornuda. Daji le pregunta si acaso atrapó un resfriado. Respondiendo de prota que no, solo le está dando algunos escalofríos conforme la noche cae. En realidad no le está calentando mucho la fogata. Daji, al ver que tenía la camisa del prota, le dice que venga aquí. Es su ropa de todas formas. Y se cayó al agua por su culpa hace rato. El prota le responde que no, sus ropas se secaron hace un rato, y realmente no es eso. Pero Daji le pregunta que si quiere que se la dé para que la use él solo. Respondiéndole el prota entonces, entrará. Y mientras ambos sentaban juntos frente a la fogata, Daji nos comenta que no se confesó para eso. Y le pregunta al prota si su confesión fue un problema para él. El prota algo nervioso le responde que quizás un poco. Las reacciones en la escuela y su familia fueron algo abrumadoras, por culpa de esa maldita transmisión, y le cuenta que alguien incluso intentó entrevistarlo enfrente de la puerta de la escuela la última vez, diciendo que era una especie de YouTube, preguntándose cómo fue que se enteró. Daji le dice que solo diga directamente lo que no le gusta. Puede ser una chica buena si eso es lo que le gusta. Tiene confianza en que pueda cumplir sus expectativas sin importar qué. Así que, pero el prota interrumpiéndola le dice que espere un minuto, preguntándole de qué está hablando y a qué se refiere. Daji, algo avergonzada, le pregunta que si es porque no le gusta, o no le gusta su estilo de ser directa. El prota confundido le pregunta que a qué se refiere con eso. Respondiéndole Daji que todo el día él ha estado poniendo barreras contra ella. Se acerca y él se aleja, es la única poniéndose nerviosa. El prota le dice que entonces era intencional después de todo. Respondiéndole Daji que él lo sabía y aún así se lo guardaba para sí mismo. El prota le dice que no estaba seguro de que si era intencional o no, diciéndole Daji que chocó con él cada que pudo. ¿Cómo podía estar confundido? Era una estrategia para intentar tener contacto naturalmente. El prota le dice que cuando lo hacen múltiples veces ya no es natural. Y ella le abrazó cuando apareció el oso. Pero Daji le dice excepto por eso. Eso fue real. Estaba asustada. Pero como sea, le pregunta si es verdad que estaba manteniendo la distancia. Así que estaba diciendo que se cambiaría sus preferencias. El prota le responde que no quiso decir eso. Es algo vergonzoso para él decir eso él mismo. Bueno, ¿cómo debería de ponerlo? Los hombres que odian que una chica sea directa, no existen en este mundo. Especialmente alguien como él, un otaku incluso más. Porque tiene una naturaleza introvertida y pasiva. Solo espera que la otra persona tenga la iniciativa. Esa es una larga tradición pasada por diferentes simuladores de cita. Tal vez esa sea la causa de la avalancha de rom-com de gals en los últimos años. Daji le pregunta que por qué no se está acercando. Si no es porque no le gusta, entonces quiere que le diga. El prota responde que eso es porque, pero Daji le dice que le diga, porque un chico adolescente se contendría. No es inferior a nadie en términos de aspecto. O es que ya le entregó su corazón a alguien. Y algo decaída le pide que le diga la razón real. De otra manera, incluso ella puede sentirse herida a veces. Pero el prota responde que es porque no quiere cometer un error. La última vez, les pidió tiempo a todas, y explicó todo a detalle. Pero no ha pasado mucho tiempo desde entonces.
Así que, si cede y cae en ella, sería realmente un tonto. Más que nada, ya hubo incluso una vez, donde fue realmente peligroso. Honestamente, realmente está reflexionando en ello. A la madre, aquí hay mucho texto. Pasamos a la siguiente escena. Nos comenta que entonces, como dijo antes que pasaría, quizás solo estaba sobreexagerando, estaba confundido y preocupado. Como sea, esa es la situación. Pero Daji, interrumpiendo tanto relleno, le pregunta que qué hay con eso. Estaba renando su energía. Si acaso sabe que tan triste y con el corazón roto estuvo todo el día. Incluso aunque no gana peso sin importar cuánto, creía que quizás no se había cuidado lo suficiente para la temporada de traje de baño. O pensó que quizás para él sus sentimientos parecían muy frívolos y ligeros. Incluso lamentó brevemente el haberse confesado pronto. Y él solo estaba. Pero calmándose comenta que de acuerdo. Aún así, no puede decir nada. Porque le preguntó la última vez. Le preguntó una razón por la que le gusta. Es difícil ponerlo en unas pocas palabras. Pero, la razón más grande es, porque tiene un carácter recto. Algunas veces innecesariamente al punto en el que impulsa la que cree que es correcto. Sin importar las perspectivas de los demás, pasando a través de cualquier obstáculo. Eso es lo que hizo esa vez también. Le gusta ese lado tonto y terco de él. Y mirando al prota, nota que por fin pudo hacer que se sonroje. Y dándole una sonrisa le dice que finalmente se sonrojó. Y comenta que se siente refrescada, ahora puede comer tranquilamente. De hecho, cree que ha estado hambrienta por un tiempo. Así que al menos por ahora, quiere que agarre su mano. Es su castigo por ignorarla todo el día. Y el prota, sosteniendo su mano, comenta que no es un castigo para nada. Y pues bueno, aquí lo vamos a hacer rápido. Ya de vuelta en el hotel, vemos que todavía siguen buscando a Rami. Eun-yeon, hablando por teléfono, comenta que si está hablando de Rami. Si eso es verdad, si ese es el caso, lo entiende. Le pasará el mensaje a su cariño. Ahora nos encontramos en Corea del Sur. Vemos que alguien le dice a Rami que trató de retrasarlo al menos hasta el final del viaje. Pero si no se va ahora, se perderá de algo importante. Rami comenta que no se puede hacer nada. Después de todo, es un negocio para ellos. La otra persona le pregunta si es en serio. Si ese es el caso, debería prepararse y se verán en el lugar acordado. Ahora nos trasladamos al apartamento de Rami. Y esta nos comenta que si es acerca de estar preparada mentalmente, lo está hace mucho tiempo. A diferencia de lo que pasó con Sirin, eso no es algo que haya sido decidido de repente. El prota le dijo que el futuro puede cambiarse. Solo se irá por un tiempo para poner eso en marcha. Pero ahora que ha llegado el momento, se siente un poco arrepentida. Le hubiera gustado tener al menos una última cita con el prota. Si una predicción del tarot hubiera sido posible, hubiera ganado el primer lugar con algo como piedra, papel, tijeras. Aunque es un poder que no puede ver bien su propio futuro, es irónico que se esté yendo porque alguien lo necesita. Aún así, al menos debería dejar una nota. Y la nota dice lo siguiente: Hola, señor. Si encuentras esta nota, eso significa que viniste hasta aquí buscando a Rami. Estabas preocupado porque desaparecí de repente. Si es así, lo siento. Pero es una historia difícil como para decirlo cara a cara. No quiero armar un alboroto sin razón alguna. También odio el sentimiento de no querer irme. Es por eso que te lo digo de esta manera. Espero que lo entiendas. Pero de pronto el prota sorprendido le pregunta si estaba ahí dentro. Rami sorprendida le responde que porque está ahí de repente. Respondiéndole el prota que creía que no estaba ahí porque no contestó el timbre. Así que estaba esperando, pero estaba dentro. Rami le dice que acerca de eso, el timbre ha estado roto por un tiempo. Pero no es eso, le pregunta por qué, cómo está ahí. Pero el prota levantándose le pregunta si pueden hablar dentro. Y mientras vemos al prota de mirón, Rami apenada le dice que es vergonzoso, así que le pide que no mire mucho. Ya que pensó en ella como una casa que dejaría eventualmente, no la decoró mucho, y tampoco trajo electrodomésticos. El prota comenta que Yang-su contactó a Eun-yeon. Dijo que la vio pasar. Rami sorprendida le pregunta que si no estaba Yang-su ocupado. Creía que tenía algo de trabajo y regresó antes, entonces ¿cómo? Pero el prota le explica que es cierto que tenía que regresar antes, pero no era por trabajo. Parece que la vio mientras estaba por ahí. Así que, ahora que le ha contactado de su parte, le pregunta qué hay de ella. Rami con un suspiro le responde que no es nada tan serio como para poner ese tipo de ambiente. Solo es algo que requiere que se vaya por un tiempo. No es como si se fuera para siempre. Volverá. Así que decir adiós se siente vergonzoso. Es por eso que planeaba irse en silencio. Pero en serio,
¿Cómo es que solo se da cuenta de las cosas en momentos como ese? Antes, cuando Shirin casi se cambia de escuela, le dijo lo mismo a él. De hecho, lo que dijo esa vez era porque se veía a sí misma en él. Sentía como si fuera su historia, y honestamente quería que la retuviera como lo hizo en ese momento. Pero ahora que sabe lo que su senpai haría, eso es suficiente para ella. Regresará pronto, pidiéndole que despida a su junior que se graduó antes que él, con una sonrisa. El prota le pregunta que a dónde se está yendo. Y si es importante. Rami le responde que qué más estaría haciendo. Es la maldición de ese linaje. Nos cuentan que la última vez, él, usó el anonimato, para exponer la corrupción de la familia. Fue el jefe Yu el que fue enviado a prisión, en lugar de su hermano, mientras su abuelo y sus socios cercanos han estado huyendo. Y ahora, justo cuando el interés público está a punto de desvanecerse, parece que su abuelo se puso furioso, prometiendo atrapar y castigar al que lo haya expuesto. Y por el tiempo de la exposición, otras circunstancias, y las investigaciones, se convencieron de que Kang Lim era la fuente original. Así que Yerim, sabiendo que tratarían de atraparlo pronto, Yerim es el informante confiable que mencionó antes. Yerim trató de prevenir que entraran a su país. Pero parece ser que era demasiado para que incluso Yerim lo manejara sola. Aunque su abuelo está huyendo, su poder e influencia se mantiene. Ya sabe, formar alianzas con las 5 grandes familias del bajo mundo y todo eso. Pero como sea, es por eso que para evitar que entre, necesita ayudar a los de arriba. Pero algunos de ellos están demandando su predicción del tarot como el precio. Está planeando terminar completamente con esa mala fe y regresar, y le pide que por favor nunca piense que es su culpa. Así que, por el momento estará lejos, viajando por el extranjero. Tiene que irse por un tiempo para un tour del tarot, pero de pronto suena su teléfono. Rami, disculpándose, le dice al prota que la deje contestar un momento. Y mientras se disculpaba con la otra persona ya que llegaría tarde, se sorprende por lo que le dice la otra parte. Y mirando al prota le pregunta qué pasó. El prota, indiferente, nos cuenta que está completamente cansado de eso ahora. Sus sonrisas forzadas fingiendo que todo está bien. Así que, él ya ha terminado todo. Nos dirigimos unos días antes de irse del viaje. En algún lugar de Europa. El viejo, le pregunta a la otra parte que de qué está hablando. Que lo diga claramente. Este señor le explica que sus cuentas, repartidas bajo varios alías en distintos países, fueron congeladas todas al mismo tiempo el otro día. Parece ser secuela de ser buscados por la Interpol. El viejo le dice a todos que se reporten, preguntando cuál es su lema familiar. Y sus secuaces dicen en voz alta que ojo por ojo. Si te hacen daño, regresa el triple. El viejo comenta que cómo se atreven a llevar a su familia a ese nivel. Ese mocoso insolente, Kang Lim, no puede dejarlo ir sin que pague. Y le ordena que procedan con lo que discutieron antes. Manden gente a Corea inmediatamente. El peli blanco le dice al viejo que deben ser cuidadosos. El hecho de que hayan sido bloqueados hasta ahora significa, pero el viejo interrumpiéndolo le dice que no, más bien, porque no tienen la suficiente confianza para capturarlos. Han recurrido a restringir sus fuerzas de financiación. Así que, si se van a mover, ahora es cuando. Además, pregunta si no está esa niña Rami en Corea también. Mientras están en eso, podría ser bueno tomar a esa niña también. Podría ser beneficiosa para la familia. El peliblanco dice que para hacer eso, necesitan la cooperación de las otras 5 grandes familias de la alianza. Se pregunta si realmente se moverán sin poner un precio. El viejo le responde que es una relación unida por dinero. Por supuesto, no se moverán gratis. Por lo tanto, deberían abrir la bóveda donde están los fondos secretos. De pronto aparece una de sus hijas que le dice que antes de eso, si recuerda la última ceremonia del jefe Yu. Cuando investigaron primero a Rami, hubo una previsión en tarot del chico en cuestión. Pero después, se dijo que ya no podía ser visto en la visión. Y ahora, ya que aún no pueden ver su futuro, quizás ese chico, igual está en ese momento preparándose para confrontarlos. El peliblanco comenta que él es solo un estudiante, un mero niño. Es una preocupación excesiva, pero el viejo interrumpiéndolo le dice que tal si, él es alguien del bajo mundo como ellos. Cuando trataron con el jefe Yu, recuerda cómo contrarrestó sus habilidades. Ese idiota podría ser una persona del bajo mundo. Incluso, podría poseer el poder de ver el futuro como ellos. Y aún así, ha escondido su poder. Él podría ser una casa de poder oscura. Su hija le dice que piensa lo mismo. Hubo un rumor antes. Que hubo un hijo ilegítimo en una rama de su familia. Es posible que su linaje se filtrara sin que lo supieran. El viejo comenta que si una persona así hasta ahora,
ocultó cuidadosamente su existencia hasta ahora, no es una persona ordinaria. Sería sabio considerarlo un talento excepcional y responder acorde. El peliblanco comenta que eso es correcto. En efecto, sus acciones han estado más allá de lo ordinario. Un niño involucrándose no solo con ellos, sino con la mafia americana. El viejo comenta que si pueden prever tales acciones en él, es todo lo que necesitan. El otro día en sus sueños, él vio el futuro de ese idiota con sus propios ojos. Su hija ensaltada le dice que no le diga que usó la técnica olvidada de su familia, comentando el peliblanco que usar eso consume su salud. El viejo tranquilizándolos le dice que eso es todo por el bien de la familia Yu. Su hija entre lágrimas le dice que es noble. Y el viejo poniéndose de pie comenta que su bóveda secreta ha sido robada. Lo vio directamente con sus dos ojos en su sueño. El peliblanco confundido comenta que la bóveda está dentro de una casa segura desconocida por externos. Su hija comenta que no importa que tan poderoso sea ese niño. Es imposible hacerlo solo. Significa que hay una fuerza apoyándolo y esa es probablemente. Diciendo el viejo que sí. Significa que hay un traidor entre la alianza de las 5 grandes familias. Se pregunta qué familia es, y ha ordenado una investigación esta mañana. De pronto, uno de sus subordinados disculpándose le dice que tiene noticias. Es la familia Bali. Detectaron movimientos sospechosos en sus líneas. La peli blanca comenta que la familia a cargo de la inteligencia, es posible que, comentando el viejo que romper la promesa de cientos de años de las 5 grandes familias de no atacarse una a otra. Y en voz alta dice que es una clara traición, ordenándole que busquen el apoyo de los patriarcas de las otras 3 grandes familias. Unan fuerza para eliminar a esa basura traidora de ese mundo. De pronto otro de sus subordinados le dice al viejo que es serio, preguntando que ahora qué pasa. Su otro subordinado le dice alterado que hay un ataque de la familia a Ivanov. Acaba de asaltar su villa. El peliblanco pregunta que por qué ellos. Comentando la peli blanca que parece ser que las 2 familias están coludidas. Están explotando su débil estado actual, presumiblemente para apoderarse de sus bienes y poder. 2 traiciones entre las 5 grandes familias, la alianza se ha terminado. El viejo enfadado comenta que por quién los toman para hacer esas cosas, ordenándole a sus subordinados que preparen un contraataque inmediatamente, y reúnan a todas sus fuerzas. De pronto otro subordinado aparece, y el viejo antes de dejarlo hablar le dice qué pasa ahora. Algo pálido comenta que el vehículo que transportaba sus lingotes de oro ha sido atacado. Los atacantes proclaman ser de la familia Schultz. Y otro subordinado comenta que la familia Sánchez están trayendo sus fuerzas hacia aquí y ahora mismo. El peliblanco ya asustado comenta que todas las 4 familias los están atacando. Y la peli blanca comenta que incluso si sus alianzas no estaban basadas en lealtad sino en dinero, incluso si su familia se ha debilitado, porque tan de repente es. El viejo que ya se le sube la presión, comenta que todos se han puesto en su contra. Más bien, ¿qué carajo está pasando? Y trasladándonos afuera, más bien, en el caos que se estaba desatando en la residencia Yu, a lo lejos vemos al prota, que nos comenta que juzgándolo como un caso de la novela, sabía que se prepararía contra él. Así que en lugar de apuntar a la familia Yu, agitó un poco las cosas entre las 4 restantes de las 5 grandes familias, quemando sus fondos, exponiendo su corrupción, destruyendo sus edificios, y como siempre, durante el proceso, usó el bucle activamente. Él vio a través de sus movimientos, y siempre estuvo un paso adelante. Desde la perspectiva de las otras 4 grandes familias que no saben de su existencia, debe haber parecido, como si el perpetrador fuera alguien, con la capacidad de ver el futuro. Entonces, por supuesto, ¿quién pensaría que cometió esos actos? Y ahora pasamos al caos que se estaba desatando dentro de la residencia Yu. La peli blanca asustada les pregunta por qué, porque están los jefes de las alianzas de las familias aquí. El viejo diciéndoles qué hacen ahí, les pregunta si acaso están locos. Uno de los líderes comenta que el único loco ahí es él. Y otra de las líderes le pregunta que si esperaba enemistarse con su alianza y salirse con la suya. Otro de los líderes comenta que él cruzó la línea primero. Y el que queda comenta que la lealtad del bajo mundo de verdad ha caído demasiado. El viejo confundido les pregunta que de qué traición le hablan. Respondiéndole uno de los líderes que se detenga. Deje de lado cualquier pensamiento de poner excusas. Los ataques indiscriminados a sus 4 familias la última semana, al inicio parecía un accidente. Pero es culpa suya. Es un acto imposible sin saber el futuro. Nadie tiene tantos motivos para cometer el crimen como él. Que la Interpol los persiga y haya congelado sus activos debe haberlo desesperado. El viejo aún confundido, y a darse cuenta de lo que está pasando comenta que no hay manera. Ese idiota,
Pero antes de que siga hablando lo atacan. Uno de los líderes comenta que es un final vacío, pero no se lo tenga en cuenta. No es nada menor que lo que ha hecho incontables veces. El viejo sudando frío les trata de explicar que es un malentendido. Eso probablemente es una trampa. Pero los demás líderes sin compasión le dice que hasta nunca. Y bueno, ya sabemos el final de esta historia. Volviendo con Rami, Yerim le dice que la agencia de seguridad local no puede entender la situación exacta, pero las noticias llegaron tarde, así que es seguro. La familia Yu ya no existe. El prota al ver su expresión le pregunta qué pasa. Si acaso todo se resolvió de repente o algo así. Rami le dice que no hay manera, preguntándole si él lo hizo, si él los eliminó. El prota suspirando, le responde que como sea, pero quiere decir algo primero, realmente es libre ahora, dándole las felicidades por su libertad. Rami, aún aturdida, le dice que eso, pero primero que todo, le dice alterada que cancelará el vuelo. Y también llamó un taxi, debería estar afuera. Respondiendo el prota que irá a decirle al conductor. Ya más tranquila, Rami comenta que está avergonzada por causar un alboroto por nada. Solo pensar en desempacar sus cosas le marean. E incluso ya tiró o vendió algunas de sus cosas. Además, si hubiera sabido que eso iba a pasar, hubiera disfrutado silenciosamente el tiempo en el resort. Y suspirando comenta que es una pérdida, tanto de tiempo como de dinero. Realmente no esperaba que las cosas acabarán de esa manera. Y rompiendo en lágrimas, comenta que ya no sabía, realmente no, que un día como ese llegaría. No tenía idea. Y mientras el prota trataba de consolarla, Rami dándose la vuelta, lo abraza mientras lloraba. En otra escena, Yerim le pregunta si está bien. Y si ya se calmó. Respondiéndole Rami que sí, está bien ahora. Y cambiando de tema, le dice al prota que la deje presentársela. Ella es, Yerim, su amiga y la confiable informante que le mencionó antes. Y esta le dice al prota que ha escuchado mucho de él. Ha estado queriendo ver su cara por un tiempo. Finalmente lo conoce. Y el prota le responde que está encantado de conocerla. Rami le cuenta que ella quizás sea un año mayor que él, pero han sido amigas por mucho tiempo. Para evitar las complicaciones basadas en la edad, porque no simplemente se pase amigo de ella también. Respondiéndole el prota que de hecho, se vuelve complicado en el momento que empezó a preocuparse por eso. Rami le comenta que está bien, ella puede verse intimidante, pero es bastante. Pero Yerim interrumpiéndola le dice que miren eso. Hay pelusa en la parte de atrás de su ropa. Es problemático, pero le dijo que lave la ropa blanca por separado y use una red de lavado. Y se ha estado preguntando desde antes, ¿por qué está tan vacío su cuarto? Solo decoró la parte que sale en las videollamadas. Si está corta de dinero o en gastos de manutención solo tiene que decírselo. Se lo ha dicho muchas veces. Preguntándole si va a hacerla sentir descuidada. Y el prota, nos comenta que, Van Yerim, ella puede dar una vibra inalcanzable cuando está callada. Pero, aunque tiene un lado astuto, ella es un personaje que le gusta cuidar de otros y es una estudiante de élite. No cualquier estudiante de élite, sino una que ha saltado grados en una universidad extranjera. Una hacker el genio activa tanto en el bajo mundo como en el mainstream. Gracias a eso, en la novela ella tomó el rol de Deus Ex Machine. Un personaje de apoyo, pero tuvo bastante tiempo en pantalla como la ayudante del protagonista. Y además de eso, hay un hecho especial más acerca de ella. Pero saltemos eso por ahora, porque lo que es importante es, y Yerim, le dice al prota que hay mucho de lo que hablar, pero eso debe abandonarse primero. Y le pregunta cómo exactamente él, pero el prota le responde que no se acuerda. Realmente no lo sabe. Rami comenta que ni siquiera le han preguntado nada aún. El prota comenta que no fue su intención, fue intencionado, lo retira. Y además, ¿qué era? Yerim sorprendida comenta que todas suenan como líneas que ha escuchado en algún lado antes. Pero ¿qué puede hacer? Ya lo revisó de camino hacia aquí. Todo desde su viaje reciente y desde Europa, a lo que ha estado haciendo allí. Preguntándole si aún así va a negar su participación en ese asunto. Si son honestos, no es solo acerca del tiempo. Las cosas que ha pasado alrededor de él hasta ahora, todas están más allá del sentido común. Y poniéndose seria le pregunta quién es exactamente. ¿Cuál es su identidad? El prota le responde que él era realmente solo un estudiante ordinario de secundaria. Eso era todo lo que era. Pero ahora, ya ni siquiera él está seguro. Yerim disculpándose, le dice que es diferente a Rami. No planea solo dejarlo pasar. Pero Rami le dice que está bien. Si él está hablando de esa manera, entonces seguro hay una razón por la cual no puede decirlo. Yerim le pregunta si de verdad está bien con eso. Respondiéndole Rami que sí, no quiere husmear y oír mentiras.
y le pregunta al prota si es eso, si no quiere mentir, así que se escapa por el costado. Yerin comenta que quizás no sea momento adecuado para hablar de ello, entonces, debería irse de nuevo, y le dice a Rami que debería descansar por el resto del día. Rami le pregunta por qué se va. Ella no tiene nada que hacer ahora tampoco, pero Yerin le pregunta que como que nada que hacer. El bajo mundo está en caos ahora. Tiene que lidiar con los restos de la familia Yu entre otras cosas. Pero antes de eso, hay una cosa. Hay algo que tenía que decirle. Y pasando fuera del edificio, Rami nos muestra lo que pasó después. Yerin les dice que lo dejó de lado porque tenía que lidiar con la familia Yu. De hecho, Rami recibió una oferta de un cazatalento recientemente. Rami le pregunta si se refiere a que llegó una oferta de un visor. Respondiéndole Yerin que sí. Es de Aisushi, una compañía que opera globalmente, y ofrecen asesoramiento y accionistas y empresas. Y el prota confundido le pregunta qué clase de compañía es esa. Yerin le dice que poniéndolo simple, es una compañía que aconseja a empresarios o inversores en qué opciones serían beneficiosas. Rami le pregunta por qué tal sitio la querría, explicándole Yerin que probablemente porque entre las compañías y accionistas que Aisushi aconseja, hay algunos que caen en el Feng Shui y otras supersticiones. Probablemente creen que sus habilidades son útiles en ese aspecto, así que quieren ofrecerle un rol como consejero especial. Otros puntos sociales que el nuevo CEO aparentemente recibió consejo una vez de ella en YouTube. El apodo era algo acerca de relaciones marciales. Respondiéndole Rami que eso le suena familiar. Yerin comenta que así que por eso debe ser que contrataron al correo que ella manejó. El prota comenta que realmente la están visoreando para la compañía, pero ella aún es una estudiante de secundaria, preguntándole si estará bien eso. Yerin le dice que ellos solo quieren hacer el contrato ahora. Eso significa que no podrán hacer actividades personales, incluyendo YouTube. Pero quitando eso, las consideraciones y las ofertas son definitivamente buenas. Si no fuera por la guerra con la familia, se lo había dicho antes. Como sea, ahora que es así, le pide que lo considere positivamente. Y por supuesto, no tiene que aceptarlas si es demasiado. No es como que no haya sobrevivientes de la familia Yu, pero es la única hora que puede involucrarse en actividades externas. Quién sabe, quizás haya mejores ofertas si decide esperar. Pero esas ofertas es de hace un tiempo, no puede tomarse mucho tiempo para decidir. Probablemente deba responder la próxima semana como máximo. Bueno ya, demasiado relleno. El prota sacando a Rami de sus pensamientos, le dice que incluso para él, que no sabe mucho acerca de las condiciones le parece buena, pero podría haber mejores ofertas en el futuro. Si no tiene suficiente tiempo para pensar, puedes dejarlo pasar. Pero al ver que no le estaba haciendo caso, llamándola le pega la soda en su mejilla, haciendo por fin que Rami reaccione. Un tiempo después, Rami comenta que cree que no es solo un asunto de tener tiempo para pensarlo, preguntándole el prota que a qué se refiere con eso. Rami le dice que es acerca de su futuro. Nunca lo había pensado así. Desde que era pequeña, seguir a la familia lo era todo, incluso aunque le dijo que no tenía que hacerlo, solo pensaba en cómo enfrentar los días contra su familia. Nunca imagino tener una elección completamente libre. Así que, no es solo acerca de si unirse a la compañía o no, pero se siente más como una elección que marcará la dirección en la que irá su vida. Entonces, no tiene que ser necesariamente acerca del tarot. En términos extremos, ya ni siquiera hay razón para que ella vaya a la escuela. ¿Qué debería elegir ahora? ¿Qué es lo mejor para ella? Y el prota nos comenta que pensando acerca de ello, hace sentido. Incluso si Rami ha estado tomando sus propias decisiones desde entonces, las opciones disponibles desde el inicio eran muy limitadas. Pero ahora, el futuro de Rami está en un estado completamente blanco. Todo es posible, pero es abrumador. Es una reacción natural cuando las cosas han cambiado tan de repente. Y volviendo con Rami, esta le dice al prota que ahora que lo recuerda, le pregunta si no es ese un mal momento para él. Debe apurarse a regresar al hotel. La cosa de cada una pasando un día con él. Está tomando su tiempo innecesariamente. Pero el prota confundido le responde que no tiene que preocuparse. Ya habló con ellas acerca de eso. Como sea, no hay viajes baratos hasta el día después de mañana, y no quiere deber favores. Y dejándola ahora de esa manera, como podría ir a algún lado, dejándolo así. Mientras Rami se sonrojaba, el prota le dice que en ese sentido, que le parece si van a algún lado a refrescarse, preguntándole que a dónde pensaba ir con él en el resort. Rami le dice que escuchó que el zoológico allí es famoso, sí que planeaba ir, pero ahí en Seúl, tiene una gran idea, diciéndole que vayan ahí.
Y 30 minutos antes, Yerim nos comenta que es como esperaba. Él definitivamente no es solo un estudiante de secundaria ordinario. Es inquietante solo dejarlo así. Quiere observarlo de cerca. Y con una sonrisa maliciosa nos comenta que eso podría funcionar. En otra escena, vemos al prota mensajeándose con Daji. Y se pregunta por qué sus palabras se sienten algo sarcásticas. Y a lo lejos, vemos a Rami que le pregunta al prota si esperó mucho. Y comenta que miren la cara sorprendida de su senpai. Quizás por el acicute de Rami. Pero el prota comenta que hay un montón de accesorios que no ha visto antes. Son bastante lindos, preguntándole si los compró recientemente. Rami, algo decepcionada, comenta que eso también, igual encontró unos cuando limpiaba unas cosas. Pero, le pregunta si no se está volviendo demasiado hábil en eso. El prota le pregunta que a qué se refiere. Respondiéndole Rami que está muy calmado acerca de eso. Si acaso se acostumbró a ello. El patrón de lindura de Rami se está volviendo menos efectivo. El prota le comenta que solo expresó sus sentimientos honestamente. Pero Rami le dice que además, aún faltan 20 minutos para la hora que acordaron. A veces sale mucho antes para hacer la primera en llegar. El prota le dice que está bien, solo jugó en su teléfono mientras esperaba, comentando si no es eso mejor que llegar de último momento corriendo. Y como Rami se quedó sin palabras, el prota le pregunta que a dónde irán. En otra escena, nos encontramos en lo que parece ser un pet café, y Rami le dice al perro que le hace cosquillas. Y el prota, bueno, ahí está. Rami le comenta que esos animales tienen un gran sentido del olfato. Quizás huele a otras mujeres en él. El prota le responde que no es eso, preguntándole por qué siempre tiene que llevarlo hacia esa dirección. Rami le dice que es como esperaba, es más adecuado para esos momentos torpes. Y comenta que ese es un famoso café al aire libre. Tuvo suerte con un cliente que canceló. Está feliz de que hayan venido. El prota comenta que mencionó el zoológico y ese personaje de Zoro antes, preguntándole si secretamente ama a los animales. Pero antes dijo que no le gustan los gatos, preguntándole si es debido a su alergia. Rami le responde que no. Simplemente en serio no le gustan los gatos. Son innecesariamente distantes. Y comparados con los perros, son más feos. El prota, disculpándose, le dice que no debería haber sacado un tema que iniciaría un debate. Y le comenta que entonces nunca ha pensado acerca de criar uno. Rami le responde que sí, nunca sabía cuándo tendría que irse. Así que, solo podía verlos a través de una pantalla. Pero incluso eso estaba bien. Los animales son fáciles de entender. Lo menciona una vez antes, acerca de los consejos amorosos. Cuando el resultado del tarot no era bueno, decir la verdad era un problema, y mentir también era un problema. También recibía comentarios similares en su canal de YouTube, así que, siempre se sentía confundida acerca de qué hacer. Por otro lado, con los animales, con los perros, solo tienes que mirar a su cola. Como sea, dejando el tema de lado, no llegaron ahí solo a mirar. Preguntando el prota que a qué se refiere. En otra escena, en lo que parece ser una sección de fotos, el prota, algo apenado, pregunta que por qué hay cosplay en un café de mascotas. Rami comenta que escuchó que una celebridad famosa vino ahí una vez usando una diadema de orejitas. Entonces se volvió viral en Instagram y se convirtió en la especialidad del lugar. Además, usar orejas de animales es difícilmente considerado cosplay. El prota le dice que simplemente no puede entender a las personas privilegiadas, comentándole Rami que se parece a lo que dijo Milla. Cuando él se avergüenza finge ser un solitario. Con eso, Rami se ha vuelto incluso más linda. Parece ser efectivo incluso en el que ha subido de nivel. El prota, sonrojado, le pregunta si acaso no dijo que no le gustaban los gatos. Pero Rami, acostándose en su regazo, le dice que hablando de él igual tiene alergia a los gatos. Diciéndole el prota que si lo está molestando descaradamente. Rami le dice que debería ponerse eso rápidamente. Le quedará bien. Cada vez que van a la peluquería lo piensa. Personalmente, cree que él se ve mejor mover su flequillo hacia un lado de esa manera. El prota, confundido, le pregunta el por qué. Respondiéndole Rami sonrojada que no importa. Y nos comenta que parece ser que ella se ha vuelto más débil en lugar de que él se haya vuelto más hábil. Significa que se ha enamorado de él incluso más. De pronto, alguien del personal les dice que los guiará a la zona de fotos. Respondiéndole el prota que sí. Y le dice a Rami que necesita levantarse. Y a cargarla en brazos. Rami, avergonzada, le dice que quizás él sí se ha vuelto un Casanova después de todo. Diciéndole el prota que está diciendo en público. Pero al fin y al cabo, sí se sacaron la foto. En otra escena, Rami comenta que es la primera vez que se toman una foto juntos adecuadamente.
la enmarcará y la pondrá en su escritorio. Diciéndole el prota que le tomé una foto con su teléfono y luego se la envié. Rami comenta que haber regresado antes, quizás no fue tan malo después de todo. De hecho, después de ayer, creía que debía hacer algo para regresar el favor. Pero no tuvo tiempo para prepararse y nada parecía apropiado. Así que dense una cita perfecta como recompensa. Esa era su meta. Y el prota nos comenta que escucharla decir eso le hace sentir aliviado. Se mantuvo preguntando hasta el último minuto si esa era la mejor manera de resolverlo. Quizás su aplicación con Rami, y está tomándolo del brazo, le dice que lo escoltará. Para asegurarse de no fallar en un día como ese, hizo todas las reservaciones. Pero pasando a ese restaurante, Rami le dice al empleado que su reservación no fue registrada. El empleado responde que realmente lo siente. Fue un error de un empleado nuevo. Le explica que el lugar ya está casi lleno, y realmente lo siente mucho. El prota comenta que no se puede hacer nada. Tendrán que ir a otro lugar. Diciéndole Rami que irán a otro lugar que vieron. Pero uno estaba cerrado. El otro se encontraba suspendido, y el último estaban vendiendo el terreno. Y así se la pasaron un buen rato. Un tiempo después, Rami enfadada comenta que es una serie de fallos consecutivos, preguntándose cómo acabaron de esa manera tan de repente. El prota comenta que esas cosas pueden pasar, pero Rami comenta que no tiene sentido. ¿Cómo pudo pasar eso luego de presumir? Hasta hace poco, todo iba bien. Preguntándose cómo sigue eligiendo todas las acciones incorrectas. Si solo fuera como el tarot, habría podido saber cuál era la respuesta correcta. Y ahora, la hora es vergonzosa para ir a cualquier lado. Y el prota, al notar algo, le pregunta que por qué no intentan eso. Y vemos que se trataba de una vidente. Rami le pregunta si habla en serio, preguntándole el prota si no le parece perfecto para matar el tiempo. Rami le responde que no es eso, solo que tiene sentimientos encontrados, algo entre una rivalidad entre compañeros practicantes, o algo de renuencia. El prota dice que incluso los doctores van al hospital cuando están enfermos, y un cirujano no puede operarse a sí mismo. Dijo que no puede ver su propia fortuna con el tarot, respondiéndole Rami que eso es cierto. De pronto, la ancianita dice que no tienen que preocuparse, preguntándole si está curiosa acerca de su fortuna en el amor. Y mientras Rami intentaba explicar que eso, la anciana interrumpiendo le dice que está bien, esta abuela no le miente, sus lecturas son reales. Es diferente de solo divertirse, leyendo el tarot con sus amigos en la escuela, diciéndole que eso es solo un juego de niños. Y Rami cabreada, le pregunta si habla en serio. Está curiosa acerca de qué tan habilidosa es. Mientras el prota nos comenta que la provocó al 100%. En otra escena, la anciana comenta que entonces empezará. El prota confundido le dice que no han dicho nada acerca de ellos aún. Pero la anciana responde que está bien, esta abuela puede darse cuenta de todo sin que se lo digan. Y comenta que ese joven de ahí nació con un destino difícil. Y pasando con Rami, nos comenta que en realidad, darse cuenta de la situación o circunstancias básicas de un cliente, no se necesita una habilidad especial para eso. Cualquiera puede hacerlo sin saber el ambiente y otras cosas. Es de esa manera. Así que, no hay necesidad de sorprenderse si acierta algunas cosas. La anciana le dice el prota que si es un estudiante universitario preocupado por sus calificaciones. Pero el prota le responde que no, es un estudiante de secundaria. La anciana comenta que parece ser que tiene problemas con el dinero. Respondiéndole el prota que bueno, no tiene problemas exactamente. La anciana entonces dice que entonces es un atleta. Respondiendo el prota que no, solo entrena su cuerpo para mantenerse en forma. La anciana le dice que entonces quizás quiere algo recientemente. Respondiéndole el prota que realmente eso tampoco. La anciana ya desconcertada, le dice que eso es difícil. Diciéndole el prota que si no es demasiado mala en eso. Y Rami nos comenta que esa abuela no tiene ni siquiera el nivel de una principiante. Y la anciana comenta que ahora debería mirar acerca de esta jovencita, preguntándole qué preocupaciones tiene. Rami indiferente responde que quizás que tenga demasiado admiradores. Además de eso, no tiene alguna otra preocupación en específico. Pero la anciana le pregunta si en serio, si no está perdida en una encrucijada, y si le está enfrentando por primera vez, sorprendiendo a Rami por su pregunta. La anciana sigue contando que siempre siendo guiada por el destino y cuestiones familiares, y ahora, cuando es el momento de que dé un paso, es abrumador. Incluso si nació con un talento, no puede ver a través de todo. Rami enfadada le pregunta qué es lo que sabe. Respondiéndole la anciana que ella lo sabe todo. Preguntándole si no es la ansiedad también llamada el vértigo de la lealtad. Quizás lo entienda pronto todas esas cosas.
Son meramente preocupaciones sin sentido. Y ya fuera de la tienda, la anciana despidiéndolos les dice que vuelvan pronto. El prota comenta que qué puede decir, era una abuela realmente única. Comentando Rami que solo fueron estafados. Pero a notar la presencia de alguien, se esconde detrás del prota. Y este le pregunta qué pasa. Y a lo lejos, vemos a una chica. El prota le pregunta si es debido a esa chica. Y Rami le cuenta que es una senpai de tercer año de su escuela que fue por consejos amorosos. Dijo que tenía un crush con un chico del colegio. Y pidió una lectura del tarot, pero el resultado era ambiguo. No podía asegurarlo, así que lo maquilló vagamente. Sus amigas deben haberla animado a confesarse. El prota le pregunta que entonces no acabó bien. Respondiéndole Rami que parece que para ella no era suficiente solo quejarse acerca de ello, aparentemente ella habló mal de ella a sus espaldas. En serio, los trabajos de servicios al cliente son los peores. El prota comenta que entonces, no hay nada de lo que avergonzarse. Preguntándole por qué trata de evitarla y esconderse. Rami le dice que no quiere arruinar la cita. Es obvio lo que dirá cuando la vea. Dirá arruinaste mi vida amorosa y ahora tú, y el prota. Bueno, el prota hace de las suyas. Y la chica acercándose, le da gracias a Rami, ya que todo eso es gracias a ella. Rami confundida le pregunta por qué. Respondiendo la chica que ya lo sabe, decidió salir con ese chico del colegio. Rami le pregunta si no dijo que había salido mal. Respondiéndole una chica que sí. Así había sido. Pero unos días después le contactó de nuevo. Dijo que era demasiado tímido para responder apropiadamente antes. Así que, se han estado viendo desde las vacaciones. Pero en fin, todo gracias a ella. Y disculpándose le dice que fue mezquina y se quejó acerca de ella, como hablar mal de ella enfrente de otros. Pero tomará la responsabilidad por ello. Les dirá que es genial y que definitivamente la consulten. Rami sorprendida le pregunta al prota cómo lo supo. Cómo sabía que tenía que ir a hablar con ella. Respondiéndole el prota que parecía que estaba eligiendo qué comprar a través de la ventana. Especialmente parada fijamente enfrente de una tienda para hombres, mirando las muestras de los relojes, sombreros, carteras y otros objetos. También habían varios objetos que parecían conjuntos para pareja, así que pensó que quizás las cosas habían salido bien. Y la chica les comenta que sí, es su cumpleaños pronto. Y cambiando de tema, le dice a Rami que no es exactamente un reemplazo, pero le dará ese boleto. Los ganó en el 10º aniversario de un evento. Estaba planeando ir con sus amigas luego de ser rechazada, pero ahora no lo necesita. Mientras Rami comentaba que ese lugar es, de pronto el prota siente una presencia que está detrás suyo, pero al mirar hacia esa dirección, nota de que no había nadie. En otra escena, Rami comenta que eso es increíble. El parque de atracciones que visitaron anteriormente. Preguntándose cómo pueden haber tantas coincidencias. Creía que todo se había arruinado cuando la reservación del restaurante se canceló. Pero entonces conoció a una extraña abuela que leía la fortuna. Creía que desperdiciarían su dinero en una novata. Entonces, de todas las personas, se encontraron con la que era una molesta superior. Pero en su lugar, recibió una disculpa y un regalo. Y eso resultaron ser boletos para ese parque de atracciones. El prota comenta que originalmente sus vidas están todas conectadas por coincidencias. Quizás, su charla acerca de las coincidencias podrían ser verdad. Pero Rami le dice que eso no va a funcionar con Yerin, así que será mejor que se rinda. De pronto una empleada dándoles la bienvenida les dice que algunas de sus atracciones cerrarán pronto. Preguntándole si están bien con eso. El prota comenta que ya están ahí, así que está bien. Y pasando dentro del parque, el prota comenta que si se apuran, quizás les dé tiempo subir a 2, preguntándole a Rami a cuál deberían de subir. Definitivamente tienen que ver el festival del 10º aniversario. Rami algo avergonzada comenta que si puede elegir, quiere subirse a eso. Quería intentarlo la última vez que vinieron, pero no pudo subir. Y el prota al ver de lo que habla, comenta que esa es una elección clásica. Y ahora pasamos a la rueda de la fortuna. El prota sorprendido comenta que es un espectáculo de noche. Solo lo había visto en mangas, es su primera vez subiendo. O se había subido cuando era más pequeño. Realmente no se acuerda. Y le pregunta a Rami qué hay de ella. Dijo que quería subirse, preguntándole si es lo que esperaba. Pero vemos que Rami simplemente se queda contemplando el paisaje. El prota se pregunta por qué de repente se queda callada. Eso lo hace estar consciente y le da pena. Es una rueda de la fortuna, es innegablemente un espacio para parejas. Cerrado, callado, sin nadie alrededor y gira por mucho tiempo. Y justo antes de subir, él también vio ese letrero. Pero de pronto se ensarta, ya que Rami lo había llamado.
Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.